El Santo Evangelio para este día, según San Lucas, capítulo 10, comenzando a leer en el verso 38. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Dice así el Evangelio. Y mientras ellos iban de camino, entraron en cierta aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta, preocupada con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Aleluya, Señor, gracias y paz de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Teníamos un compañero pastor, no voy a decir el nombre, que fue un pastor que estuvo en muchas congregaciones, y algo curioso de parte de él era que él sabía en cada congregación de él, porque él pastoreó en muchas congregaciones, él sabía en cada congregación quién cocinaba y qué cocinaba. Entonces decía, cada vez que iba, en una ocasión allá estaba donde yo fui pastor, él había sido pastor y fue a visitar ese día y llamó a alguien y le dijo: voy a ir por tu casa, porque yo sé que tú haces esa chuletita, me gustaría que hicieras tu chuletita. Entonces pues, ay, bendito pastor. Él conocía a todo el mundo, ¿verdad? Pero la gente lo quería muchísimo, y entonces pues lo complacía, le cocinaba lo que él sabía que cocinaban bien, ¿verdad? Y lo atendía muy bien, ¿verdad? Fue un tremendo pastor, ya está retirado. Ya dije, ya algo ya, pero no estoy hablando de mí, no estoy hablando, que él también está retirado. No estoy hablando de Bueno, pues, aquí vemos, ¿verdad? Un poco en eso que dije, como de broma o anécdota, ¿verdad? Pues, la hospitalidad que se genera, ¿verdad? Y en este caso, la gente cuidando de su pastor que viene a visitarlo, ¿verdad? Lo atiendo, ¿verdad? Si voy a hablar de mí, en Juan Domingo yo me puse con unas cuantas libritas de más, porque eso, allá está Marisa, que se molestaba si yo comía en casa de la mamá, ¿verdad? Porque llegaba a casa de la mamá, que estaba primero, y después cuando iba para allá, dice: pero ya usted comió. Y yo: pues sí, tu mamá me dio comida. No, pero bueno, y todo el mundo, y yo me enteré de ver las libritas allí, ¿verdad? Y así pues, son las cosas, ¿verdad? Aquí está Jesús, ¿verdad? Ya va de camino a Jerusalén, y en el camino se acerca a esta aldea, y Marta la recibe, Marta y su hermana María, las dos la reciben, ¿verdad? Lo que no había pasado, recuerdan cuando la semana pasada hablamos de los samaritanos, ¿verdad? Que iba para allá y los samaritanos no lo recibieron, pero aquí dos mujeres están recibiendo a Jesús en su casa, ¿verdad? Así que vemos cómo estas dos hermanas
Marta y María. Algunos estudiosos mencionan de la Biblia, mencionan que ellas pueden ser la misma Marta y María de la cual habla Juan después en su evangelio, porque era también los mismos nombres, pero que entonces vivían con Lázaro, ¿verdad? Que es el que el Señor le devolvió a la vida, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que ser las mismas, pueden ser otras. Hay otros estudiosos de la Biblia que dicen no necesariamente son las mismas, ¿verdad? Ahora tienen los mismos nombres, Marta y María. Así que pues vemos cómo esas personas, estas dos mujeres, muestran esa hospitalidad, esa amabilidad, esa generosidad de ser anfitrionas de Jesús, que ya es en este momento reconocido como maestro, ya es conocido también por sus actos portentosos de sanación, ¿verdad? Es reconocido por la proclamación del reino de los cielos, que dando esperanza a todo aquel pueblo que esperaba también redención, como en muchas otras ocasiones el pueblo también había necesitado de esa redención, y todavía hoy nosotros necesitamos redención, aunque ya celebramos la redención en Cristo. Así que pues era un momento en el cual pues ellas se arrojan a recibir al maestro. La fe y la tradición judía nos llevaba a cualquier judío a ese servicio hospitalario. Y muchas veces, como les he mencionado en otras ocasiones, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, se enfatiza esto de velar por los forasteros, o velar por los viajeros, o velar por quienes vinieran en camino. Saben que las rutas no eran fáciles para aquel tiempo, no estaban los expresos ni los autos del día de hoy, ni los aviones, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces pues se fomentaba entre la cultura y la tradición judía, y también en la misma Biblia encontramos en esos pasajes donde se llama al pueblo a asistir a los viajeros extranjeros que pasaban por el camino, se hospedaban. A veces no se hospedaban, pero si pasaban por allí les ofrecían agua para beber, pero también agua para limpiar sus pies, las manos, la cara, o hasta incluso podían ofrecerles darse un baño antes de irse, ¿verdad? O en otras ocasiones hasta los hospedaban en sus casas y les ofrecían, ¿verdad? Los atendían mientras estuvieran ahí. Vemos como en la primera lectura del día de hoy es Abraham que está recibiendo a Dios, que se le aparece, ¿verdad? Ahí, y entonces pues vemos como él practica esa hospitalidad, ¿verdad? Para con esos visitantes, ¿verdad? Que vienen a ver. Pues aquí Marta no solamente recibe a Jesús, sino que ella se dedica entonces a cumplir el rol de servicio, como la tradición le decía, ¿verdad? Y especialmente las mujeres se les asignaba ese rol de servicio, ¿verdad? En el caso de Abraham sabemos, ¿verdad? El Viejo Testamento, como dijo, prepárate la harina y hazte una tortita, ¿verdad? Para darle a los visitantes y todo lo demás, ¿verdad? Vemos. Entonces pues Marta se dedica a hacer esos preparativos hogareños, lo del agua, lo de la preparación del hospedaje, o al ofrecer alimentos, ¿verdad? Lo curioso en este caso es que María, en reacción a la llegada y el recibimiento o al encuentro con Jesús, se dedica a escucharlo, sentada a sus pies. Es decir, reconociendo que Jesús es ese maestro, le recibe sentada a sus pies, y el que se siente a sus pies era algo indicativo de que Jesús está rompiendo los esquemas, pero ella también participa de romper esos esquemas. No solamente me refiero a que siendo mujer debía también
ser de las que estuviera preparando como María las atenciones y los cuidados o los alimentos para ofrecer a la visita, sino que al sentarse a los pies de Jesús para escucharle y Jesús también abrirse a eso, ¿verdad? Pues ella está rompiendo esa tradición israelita de que solamente los discípulos se sentaban a oír a su maestro. En la sinagoga los hombres eran los que entraban y eran los que participaban de la lectura, de la oración, de la meditación o la exhortación de la palabra, y eran los hombres que estaban encargados de ir a sus casas a enseñarle a la mujer y a sus hijos, ¿verdad? Sobre lo que habían aprendido, ¿verdad? Así que estaban asignados esos roles y Jesús rompe esos roles cuando ella está sentada a los pies de Jesús, porque otra cosa particular que ya lo he mencionado en algunas ocasiones anteriores es que cuando el maestro iba a enseñar, se sentaba y los discípulos alrededor del maestro se sentaban para escuchar. Así que si ella está a los pies de Jesús, Jesús entonces está tratando a María como una discípula, y María está siendo discípula de Jesús al estar a sus pies escuchando. Se establecía algo nuevo, algo radical, algo inclusivo, algo abarcador e integral. Como la semana pasada, que hay algunos comentaristas que dicen que probablemente esos 70 que Jesús dio, había mujeres, porque había mujeres que seguían a Jesús por todo el camino. Claro, se hablaba de los 12, pero las mujeres también participaban y conocían de las palabras de Jesús. Así que la cultura judía era patriarcal y era androcéntrica, como hemos dicho en otras ocasiones. Lucas nuevamente está trayendo una nueva manera de acercarse, porque la buena noticia de Dios y la bienaventuranza del reino es para todas las personas, para los pobres, para los hambrientos, para los sedientos, para los enfermos, para los quebrantados de corazón, para los cautivos, para los oprimidos y también para los niños. Y aquí vemos la mujer. La apertura del reino es para toda criatura, para toda la creación de Dios también, y para todas las naciones. Sentado al suelo, Jesús abre el llamado, la participación, la colaboración a esa enseñanza y exhortación que le está dando a María como discípula, como que prototipo de una seguidora o incluso podríamos decir apóstol de la palabra o heraldo de la palabra de Dios. El evangelio, la proclamación y también el testimonio de servicio y misión. Al final del evangelio, María, vemos al final de todo el evangelio, María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, entre otras mujeres, dice Lucas, ¿verdad? Fueron las que proclamaron y predicaronle a los discípulos que estaban sobre la buena noticia de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, es interesante que mi esposa, yo por eso lo he dicho a ustedes antes, ¿verdad? Pero mi esposa dice, oye, la verdad es que en Lucas se destacan mucho las mujeres. Y yo decía, Nilda, sí, las mujeres se destacan mucho en Lucas, ¿verdad? Casi todos los relatos encontramos mujeres a través de todo el evangelio, ¿verdad? Y él dice, ¿no será María Magdalena la que escribió en vez de Lucas el evangelio? Ella tiene esa teoría, ¿verdad? Yo no sé si la puede probar, ¿verdad? Pero escribió el evangelio. Así que recibiendo a Jesús, estas mujeres, como decíamos ahorita, rompen las reglas impuestas de la sociedad, puesto que no era habitual que hicieran incluso que recibieran a un varón que no fuese familia.
o el papá, o si tuvieran esposos, eran los esposos. Una mujer recibir a un hombre que no era de su familia era algo también como que radical. Pues recibiendo, acogiendo y cuidando y atendiendo y también sirviendo a Jesús, aquellas mujeres, tanto Marta como María, ¿verdad?, disfrutan de la gracia de que les libera para crecer en valentía, en interdependencia, en autonomía, en recibir abiertamente no solo la cercanía, sino la entrada al reino de Dios, las bienaventuranzas de la presencia misma de Dios en Jesucristo. El Evangelio de Lucas es uno de los que dice: Dios ha venido a visitar a su pueblo, hablando de la figura de Cristo. Cada vez que Jesús hace algo, o en muchas de las ocasiones que Jesús hace algún acto portentoso, bueno, se menciona de esa manera. Lucas, que la expresión es Dios, de alabanza a Dios, porque Dios ha venido a visitar a su pueblo en la persona de su Hijo. Hoy nosotros también estamos juntos, unidos en la presencia, sentados alrededor de la lectura de la viva voz o la predicación del Evangelio. Tal y como María, estamos escogiendo la mejor parte. Cuando llegamos a la iglesia hacemos eso, o a un estudio bíblico, y hacemos también lo mismo. Si en espíritu y en verdad aprovechamos este momento de gracia para escuchar, para meditar, para reflexionar, para contemplar la palabra de Dios y a Jesús proclamado en el Evangelio, o la viva voz del Evangelio, no solo nosotros nos abrimos a la gracia de la fe, sino que el Espíritu nos llevará a crecer y a operar en conocimiento, en conciencia, en firmeza y en valentía y esperanza, en exhortación. Para entonces, si hay que romper las reglas, se rompen, pero el Evangelio se lleva. La palabra de Dios se comparte. La palabra de Dios también se pone por obra alrededor de nuestro mundo. Cuando fuimos aquella vez todavía para algunos puede ser controversial, pero cuando fuimos aquella vez a Vieques, esto es una causa de justicia para unas personas que están siendo oprimidas, enfermas, sus tierras están contaminadas, hay evidencia de cáncer, hay evidencia en los exámenes de los pelos de los viequenses que tienen metales pesados en su cuerpo. Esto es un acto de justicia, la iglesia tiene que estar presente y por eso fuimos allá. Rompimos las reglas porque hay leyes que prohibían entrar a esos terrenos, pero en el nombre del Señor, por causa del Evangelio, por causa de la vida de nuestros hermanos puertorriqueños viequenses, fuimos hasta allá. Para algunos todavía, será controversial. Para nosotros es el reino de los cielos, lo que es la justicia y la paz proclamada por ese reino de los cielos, de atender a quienes están más necesitados, el oprimido o el enfermo o el angustiado. Ahí está el que está con el corazón quebrantado, ahí está junto con él. Así que de esa misma manera, cuando escuchamos la palabra, estamos dispuestos entonces a ponerla por obra. Por eso, María, estando ante la presencia del Maestro, ya se está revelando él, más que un maestro, como el Cristo de la palabra. Y por eso Jesús también vemos, hay una relación entre eso y la relación escogió la mejor parte. Que no le será quitada. Es como decíamos esta mañana en la escuela dominical, Jesús es la luz, la luz que brilla sobre las tinieblas, que las tinieblas no pueden ahogarla o oscurecerla. Eso no quiere decir que nuestra vida
nosotros no pasemos por momentos en los cuales se vea todo a nuestro alrededor oscuro, o estando en tinieblas, o estando en el terror, ¿verdad? Incluso sintiendo terror, ya no miedo, sino como un terror. Pero ahí, en ese momento, recordar que Jesús es esa luz que brilla sobre las tinieblas y clamar a ese Jesús. Estando nosotros en tinieblas, la luz de Jesús también va a reflejarse en nuestras vidas y nosotros resistiremos hasta vencer las tinieblas también. De la misma manera, empapados, profundizando de la palabra y del Evangelio de Dios, nuestra vida de fe crece y opera en ese amor que es eterno, porque es el amor de Dios que Dios ha querido darnos como don del Espíritu en su Hijo amado y en el mismo Espíritu Santo, y a través de la palabra, de los evangelios, del santo bautismo y de la comunión. Así que pues, ese evangelio se pone por obra, se pone en acción, se pone en discipulado, se pone en testimonio, se pone en muchos ministerios de servicio caritativo, hospitalario, generoso y solidario. Como podemos ver, no se trata de establecer tanto un contraste entre Marta versus María. Marta en el sentido de servicio y María en el sentido de una vida contemplativa. Las dos cosas están en nuestras vidas. En nosotros debe estar la Marta y en nosotros debe estar la María también. Debemos servir la causa de Cristo, pero también contemplar, meditar, reflexionar en su palabra, ¿verdad? Orar, adorar juntos alrededor de la palabra y los medios de gracia. Entonces, ¿de qué se trata? De establecer el equilibrio o el balance entre las dos. Necesitamos tomar tiempo y espacio, dejar otras cosas, ocupaciones y reuniones para hacer una parte, como hacemos los domingos, leer, escuchar, escudriñar, participar de la enseñanza, de la adoración, adquirir esa sabiduría, en esa reunión de uno con otro compartir los dones del Espíritu unos con los otros, edificar nuestras vidas unos con los otros. Cuando me piden o le piden a uno de ustedes, ora por mí, qué bueno verte, me gustaría, déjame compartir con ustedes, y ustedes lo ven aquí, se sientan en un ratito allá, a veces hemos salido y se sientan allá, o antes de salir pasan acá y oran y todo eso, ¿verdad? Hay que sacar ese tiempo, porque ese tiempo es necesario, ¿verdad? Y escogemos la mejor parte para cuando sacamos ese tiempo, ¿verdad? Para contemplar, pero también hay tiempo para servir la causa de Dios, de Cristo, del reino de los cielos, ¿verdad? Estamos llamados en Cristo a servir en amor a nuestros prójimos, proclamando y compartiendo esa actividad del sacerdocio que también se refleja en ministerios de sanidad, de educación, de enseñanza, pero también de ayuda, de apoyo, de intercesión, de abogacía para quienes lo necesiten. Entonces, es decir, y cuando lo hacemos, cuando nosotros vamos a servir a otros, recordemos siempre a la luz de, aunque estamos en Lucas, pero recordemos Mateo, que nos dice: cuando a este enfermo fuiste a visitar, cuando a la cárcel fuiste a proclamar la palabra de Dios a los cautivos, cuando diste pan al hambriento, cuando atendiste a la necesidad de los oprimidos, ¿verdad? Ahí estaba sirviéndome a mí. Es decir, ver el rostro de Cristo en cada persona,
que nos encontremos en nuestro camino y así servirle en amor, en apoyo, en procesos de sanación, ¿verdad? De acompañamiento. Eso es poner en acción la palabra y el evangelio y el reino. La iglesia, la comunidad alrededor del mundo debe estar dispuesta a ese alcance servicial, ese compartir de los dones y el fruto, o esas bienaventuranzas del reino y la misión de Dios. Saquemos tiempo y espacio cual María, quien se aprovechó la oportunidad crucial de gracia para la fe alrededor de esa escucha, de esa predicación y de esa iluminación o de esa exhortación, pero también saquemos tiempo para poner en obra esa identidad como seguidores, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, esa confesión, ese conocimiento, esa sabiduría para ponerla en práctica, colaborar, compartir, servir en actividades de hospitalidad, de generosidad, de alimento, de cuidados, de auxilios, de amparo, incluso de escucha a otros, validando esos sentimientos y procurando la paz mental, las reconciliaciones personales y comunitarias, y también ese amor que procure ese bienestar, esa seguridad, esa provisión. En otras palabras, ese alcance de la salud, la vida holística que en el Evangelio de Juan conocemos como vida plena. Que así sea, que más que sobre tu entendimiento, guarde nuestra mente y corazón en Cristo.